Libroclub Huitzilín de Faro Indios Verdes, a través de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México y la Red de Faros, presentan Una Navidad, de Truman Capote, para Gloria Dunphy. Primero, un breve preámbulo autobiográfico. Mi madre, mujer excepcionalmente inteligente, era la chica más guapa de Alabama. Todo el mundo lo decía, y era verdad. A los 16 años, se casó con un hombre de negocios de 28 que provenía de una buena familia de Nueva Orleans. El matrimonio duró un año. Ella era demasiado joven, tanto para ser madre como para ser esposa. Era, además, demasiado ambiciosa. Quería ir a la universidad para tener una carrera, de modo que dejó a su marido, y por lo que a mí se refiere, me puso al cuidado de su numerosa familia de Alabama. Durante años, rara vez vi a ninguno de mis padres. Mi padre tenía asuntos en Nueva Orleans, y mi madre, tras graduarse, empezaba a abrirse camino por sí misma en Nueva York. En lo que a mí me concernía, esto no era una situación desagradable. Era feliz donde me hallaba. Tenía muchos parientes amables conmigo, tías y tíos, primos y especialmente a una prima ya mayor, con el pelo canoso, una mujer ligeramente tullida llamada Sock. Señorita Sock Faulk. Tenía otros amigos, pero ella era, con mucho, mi mejor amiga. Fue Sock quien me habló de Papá Noel, de su barba abundante, su traje rojo y su ruidoso trineo cargado de regalos, y yo la creí, del mismo modo que creí que todo era voluntad de Dios, o del Señor, como siempre le llamó Sock. Si tropezaba, me caía del caballo, o pescaba un gran pez en el riachuelo, bueno, para bien o para mal, todo era por voluntad del Señor. Y eso fue lo que dijo Sock al recibir las alarmantes noticias de Nueva Orleans. Mi padre quería que yo fuera a pasar con él la Navidad. Lloré, no quería ir, nunca había salido de aquella aislada y pequeña ciudad de Alabama, rodeada de bosques, granjas y ríos. Jamás me acostaba sin que Sock me peinara el pelo con los dedos y me besara para darme las buenas noches. Además, me asustaban los extraños, y mi padre era un extraño. A pesar de haberlo visto varias veces, su imagen se confundía en mi memoria. Ignoraba qué aspecto tenía, pero como decía Sock, es la voluntad del Señor. Y quién sabe, Bodhi, quizás hasta veas la nieve. Nieve, hasta que aprendí a leer por mí mismo. Sock me leyó muchos cuentos, y parecía haber cantidad de nieve en la mayoría de ellos, deslumbrantes copos de ensueño deslizándose por los aires. Era algo con lo que soñaba, algo mágico y misterioso que deseaba ver y sentir y tocar. Por supuesto, ni Sock ni yo no lo habíamos hecho nunca. ¿Cómo habríamos podido hacerlo? Viviendo en un lugar tan caluroso como Alabama, no sé cómo pudo pensar que yo vería nieve en Nueva Orleans, ya que Nueva Orleans es aún más calurosa, pero ¿qué más da? Intentaba infundirme coraje para emprender el viaje. Me dieron un traje nuevo. Me colgaron en la solapa una tarjeta con mi nombre y mi dirección. Eso por si me perdía. El caso es que iba a hacer el viaje solo, en autobús. En fin, todos pensaron que estaría a salvo con mi tarjeta. Todos menos yo. Estaba asustado, enfadado, furioso con mi padre. Es extraño que me forzaba a abandonar mi casa y a separarme de Sock por Navidad. Se trataba de un viaje de más de 700 kilómetros, poco más o menos. Mi primera parada fue Mobile. Allí cambié de autobús y viajé horas y horas por tierras pantanosas a lo largo de la costa hasta llegar a una ciudad ruidosa, con tranvías tintineantes y mucha gente peligrosa con pinta extranjera. Era Nueva Orleans. Y de pronto, al bajar del autobús, un hombre me rodeó con sus brazos y me exprimió la respiración. Reía y lloraba, un hombre alto y apuesto, riendo y llorando. Dijo, ¿no me conoces? ¿No conoces a tu padre? Yo había enmudecido. No dije una sola palabra hasta que, al fin, mientras íbamos, ya en un taxi le pregunté, ¿dónde está? ¿La casa? No muy lejos. No, la casa no. La nieve. ¿Qué nieve? Creía que habría un montón de nieve. Me miró con extrañeza, pero acabó por reír. Nunca ha nevado en Nueva Orleans, al menos que yo sepa. Pero escucha, ¿oyes ese trineo? Seguro que va a llover. No sé qué es lo que más me asustaba, si el trueno, los fulminantes rayos que lo seguían o mi padre. Aquella noche, al acostarme, seguía lloviendo. Recité mis oraciones y recé para estar pronto de vuelta en casa con Sock. No sabía cómo iba a poder dormirme sin que ella me diera el beso de las buenas noches. Lo cierto es que no conseguía dormirme, de modo que me puse a pensar en lo que iba a traerme Papá Noel. Quería un cuchillo con el mango de nácar y un gran rompecabezas.
un sombrero de vaquero con un lazo de rodeo, un rifle W para matar gorriones. Años más tarde, tuve una escopeta W con la que maté un sinsonte y un mirlo, y jamás he podido olvidar cuánto lo sentí y cuánta pena me dio. Nunca volví a matar otra cosa, y todos los peces que pesqué los devolví al agua. También quería una caja de lápices, y más que cualquier otra cosa, una radio, pero sabía que era imposible. No conocía ni a 10 personas que tuvieran radio. Recordarán que era la época de la depresión, y en el profundo sur eran pocas las casas que tenían radio o refrigerador. Mi padre tenía las dos cosas, parecía tenerlo todo, un coche con el asiento trasero descubierto, por no hablar de una casita color rosa con el barrio francés, con balcones de hierro forjado y un patio interior ajardinado, lleno de flores y refrescado por una fuente en forma de sirena. También tenía media docena, por no decir toda una docena, de amigas. Al igual que mi madre, mi padre no había vuelto a casarse, pero los dos tenían admiradores asiduos, y quisiéranlo o no, antes o después, recorrieron el camino del altar. En realidad, mi padre lo recorrió 6 veces. Pueden, pues, comprobar que tenía un gran encanto, y de hecho, parecía seducir a la mayoría de la gente, a todos menos a mí. Eso era lo que me azaraba tanto, siempre arrastrándome de aquí para allá, para que conociera a sus amigos, a todos, desde el banquero hasta el barbero que la afeitaba cada día, y naturalmente a todas sus amigas, y lo que es peor, se pasaba el tiempo besándome, achuchándome y presumiendo de mí. Me sentía tan avergonzado. Primero, no había nada de qué presumir. Yo era un auténtico chico de campo. Creía en Jesús y rezaba concienzudamente mis oraciones. Estaba convencido de que existía Papá Noel, y en mi casa de Alabama, excepto para ir a la iglesia, nunca llevaba zapatos, ni en invierno ni en verano. Era una auténtica tortura ser arrastrado por las calles de Nueva Orleans, dentro de aquellos zapatos fuertemente atados, calientes como el infierno, tan pesados como de plomo. No sé qué era peor, si los zapatos o la comida. En mi casa estaba acostumbrado al pollo a la parrilla, a las verduras estofadas y a las judías con mantequilla, a pan de maíz y a otras cosas reconfortantes. Pero esos restaurantes de Nueva Orleans, nunca olvidaré mi primera ostra. Era como un mal sueño deslizándose por mi garganta. Tuvieron que transcurrir décadas antes de que volviera a tragar otra. En cuanto a toda esa comida criolla cargada de especias, solo pensarlo me da acidez. No, señor, yo añoraba las galletas recién sacadas del horno, la leche fresca de vaca y la melaza casera. Mi pobre padre no tenía ni idea de cuán desgraciado era yo, en parte porque nunca dejé que lo notara, ni porque jamás se lo dije, en parte porque aunque mi madre protestara, él se las había ingeniado para conseguir mi custodia legal durante las vacaciones de Navidad. Me decía, di la verdad, ¿no quieres venir a vivir aquí conmigo en Nueva Orleans? No puedo. ¿Qué significa que no puedo? Añoro a Sock, añoro a Kinney. Tenemos un conejito de indias muy divertido. Lo queremos mucho, dijo mi padre. ¿Es que a mí no me quieres? Dije yo, sí. Pero la verdad es que, a excepción de Sock y de Kinney, y de unos pocos primos, y de un retrato de mi hermosa madre al lado de la cama, no tenía una idea muy clara de lo que significaba querer. Pronto lo descubrí, la víspera de Navidad, mientras caminábamos por Canal Street, me paré en seco, extasiado ante un objeto mágico que vi en el escaparate de una gran tienda de juguetes. Era la maqueta de un avión, lo bastante grande como para sentarse dentro y pedalear como una bicicleta. Era verde y tenía una hélice roja. Estaba convencido de que, si pedaleaba con la suficiente energía, el avión despegaría y levantaría el vuelo. Habría sido en todo caso fantástico. Yo podía ver a mis primos allí abajo mientras yo volaba por entre las nubes. Ver para creer. Reí y reí. Fue la primera vez que mi padre pareció sentirse a gusto conmigo, aunque no sabía qué me había parecido tan divertido. Aquella noche recé para que Papá Noel me trajera el avión. Mi padre había comprado ya un árbol de Navidad y estuvimos un montón de tiempo en un supermercado eligiendo cosas para adornarlo. Entonces cometí un error. Coloqué un retrato de mi madre bajo el árbol. En el momento en que mi padre lo vio, se puso pálido y empezó a temblar. Yo no sabía qué hacer,
pero él sí. Fue hacia un armario y sacó de él una botella y un vaso largo. Reconocí la botella porque todos mis tíos de Alabama tenían muchas exactamente iguales. Puro moshín, licor destilado ilegalmente durante la prohibición. Llenó el vaso y se lo bebió de un trago. Hecho esto, fue como si el retrato se hubiera desvanecido. Esperé pues la Nochebuena y el siempre excitante advenimiento del orondo Papá Noel. Por supuesto, jamás había visto ese enorme y ruidoso gigante con la panza hinchada, dejarse caer por la chimenea y exhibir alegremente su generosidad debajo de un árbol de Navidad. Mi primo Billy Bob, que era un miserable enanito, pero que tenía un cerebro como un puño de hierro, afirmaba que todo eso era una tontería, que no existía semejante criatura. Vaya, dijo, creer que Papá Noel existe es como creer que una mula es un caballo. Esta disputa tenía lugar en la plaza del pequeño juzgado. Le contesté, ¿existe Papá Noel? Porque lo que hace es voluntad del Señor, y todo lo que es voluntad del Señor es verdad. Y escupiendo en el suelo, Billy Bob se alejó. Bueno, al parecer, tenemos a otro predicador entre nosotros. Siempre me hacía a mí mismo la promesa de no dormir en Nochebuena. Quería oír el baile saltarín del reno en el tejado y quedarme allí, al pie de la chimenea, esperando a Papá Noel para saludarle. Y en aquella Nochebuena en particular, nada me parecía más fácil que quedarme despierto. La casa de mi padre tenía 3 pisos y 7 habitaciones, algunas espaciosas, sobre todo las 3 que daban al jardín del patio, el salón, el comedor y una sala de música para los que querían bailar, tocar música y jugar con las cartas. Los 2 pisos superiores estaban adornados con balcones de hierro forjado, cuyos intrincados barrotes verdes oscuros se hallaban delicadamente entrelazados con buganvilla y rizadas guirnaldas de orquídeas. Planta esta que parece un lagarto chasqueando su lengua roja. Era el tipo de casa ostentosa con suelos encerados, algún mimbre por aquí y algún terciopelo por allá. Podría haber sido confundida con la casa de un rico. Era más bien la casa de un hombre, con pretensiones de elegancia, para un pobre, pero feliz, chico descalzo de Alabama. Era todo un misterio el modo en que se las arreglaba para satisfacer esta aspiración. No había en cambio misterioso alguno en lo que se refiere a mi madre, quien tras graduarse en la universidad se esforzaba por ejercer todos sus encantos, mientras luchaba por encontrar en Nueva York un novio que pudiera permitirse vivir en pisos de Sutton Place y adquirir abrigos de Marta Sibelina. No, los recursos de mi padre le eran de sobra conocidos, aunque nunca mencionara el asunto hasta años después, cuando ya había podido comprarse el collar de perlas que colgaban de su cuello envuelto en pieles. Una producción de Faro Indios Verdes. Síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook e Instagram como Faro Indios Verdes, Twitter @Faro Indios Verde. Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, Capital Cultural de América. Ciudad innovadora y de derechos. Gobierno con acento social.